Bueno, esta pregunta acerca de cómo se formó nuestro sistema solar, cómo se formó nuestro planeta la Tierra, cómo se formó el Sol, por supuesto que ha estado en la humanidad, en los pensadores, desde hace miles de años. Inclusive en los filósofos de Grecia, por supuesto, y muchos otros antes que ellos se hicieron estas preguntas, ¿no? El hecho de preguntarse si el Sol ha existido por siempre, si las estrellas han existido por siempre, si el universo en general ha existido por siempre, ha sido justamente una de las interrogantes que ha movido a la humanidad por miles y miles de años. Y yo creo que personalmente ese afán por encontrar esa respuesta de la existencia del universo o de cuándo se originó es justamente para tratar de entender de dónde provenimos. De alguna u otra manera, todas las preguntas siempre apuntan a esas grandes incógnitas. ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Así que bueno, uno de los personajes en nuestra época contemporánea, ¿no? o en los últimos siglos, que justamente comenzaron a abordar esta pregunta acerca del origen del universo de una manera más racional, por así decirlo, son estos personajes que ustedes están viendo acá. El muy conocido, pero por otras cuestiones o por otras áreas, Immanuel Kant, y otro que sí se dedica específicamente a temas bastante matemáticos, Pierre-Simon de Laplace. Más o menos en la misma época aproximadamente fueron las personas que de alguna u otra manera plantearon formalmente este interrogante y trataron de exponer hipótesis, es decir, explicaciones que justamente dieran una razón de cómo se formó nuestro sistema solar. Y vale destacar que fue una respuesta, o fue una propuesta, mejor dicho, bastante loable. El hecho de que en aquel entonces, en esos años, entre 1700 y 1800, estas personas, con los escasos recursos que se contaban, recursos tecnológicos, con los escasos sistemas de telescopios que existían en aquella época, hayan dado una aproximación que estaba bastante cercana a la realidad. Bueno, ellos básicamente plantearon que el Sol, y con ello la formación del sistema solar, se había justamente formado por la contracción de una enorme nube de gas, enormes nubes de gas que hay en el universo y que justamente forman las nebulosas, y que por acción de la gravedad justamente se comenzó a contraer y eventualmente dio paso a la formación en su centro del Sol y alrededor los planetas de nuestro sistema solar. Esta hipótesis de hecho se denomina, en honor a estos representantes, la hipótesis nebular de Kant-Laplace. Por supuesto que era una hipótesis muy general, una hipótesis que no explicaba muchísimos factores que actualmente vemos en el universo, como por ejemplo la distribución del momento angular, como por ejemplo el hecho de que exista una diferenciación en los planetas de nuestro sistema solar, es decir, planetas rocosos por un lado y planetas gigantes y gaseosos por otro. El hecho de que, por ejemplo, algunos planetas tengan satélites naturales y otros como Mercurio y Venus no la tengan. En fin, es una teoría que todavía le faltan bastantes cabos por resolver, pero como ya mencioné anteriormente, para considerar la época y para considerar estos personajes fue una aproximación muy cercana a la realidad. Bueno, obviamente que para entender o para hablar acerca de la formación del sistema solar tenemos que hablar inevitablemente de la formación de las estrellas. ¿Por qué? Porque como ya vimos, o como vamos a ver justamente hoy, que vamos a hablar también acerca de nuestro astro rey del Sol, la masa central, el objeto central y primordial de todo nuestro sistema planetario es justamente nuestra estrella madre, nuestro Sol, el astro rey. Bueno, hoy día sabemos, y en aquella época también ellos lo sabían, me estoy refiriendo a Immanuel Kant y Laplace, que el Sol obviamente es una estrella. Así que esa pregunta de cuál es el origen del sistema solar se puede derivar justamente a cuál es el origen o cómo nacen las estrellas. Para tratar de responder esta pregunta, por supuesto, han sido necesarios muchísimos estudios, han sido necesarios muchísimas observaciones. Realmente responder esta pregunta a cómo nacen las estrellas no ha sido trivial, no ha sido fácil de responder. Hasta recién, las décadas pasadas del siglo anterior, se pudo tener un entendimiento mayor acerca de cómo nacen las estrellas. Y sin embargo, hoy día
100% no se entiende completamente. La razón por la cual es tan difícil dilucidar o entender bien a cabalidad cómo nacen las estrellas es principalmente por la dificultad para observar estos procesos. Número uno, porque las escalas de tiempo, a pesar de que en términos astronómicos son relativamente cortas, es decir, el periodo de tiempo en el cual una estrella es gestada y eventualmente dan paso para convertirse en una estrella como tal es relativamente corto, pequeño, hablando en términos astronómicos. Pero en escalas humanas, en escalas temporales humanas, son tiempos enormes, son tiempos que no podemos sentarnos a ver a través del telescopio todo el proceso de gestación y de evolución de una estrella, porque estamos hablando de millones de años. Así que, de alguna manera, los astrónomos, y a mí siempre me gusta decir o mencionar que los astrónomos son como especies de detectives, son como detectives que están resolviendo una escena del crimen, porque en el sentido de que, primero que nada, no podemos ir hacia los lugares, ni tocar, ni medir, ni pesar, están muy lejos. Y después estamos viendo como frames, como cuadros separados de una película que tenemos que juntar y tratar de darle un orden lógico, ¿ok? Entonces, bueno, esto que estamos observando aquí es simplemente un ejemplo que yo siempre pongo de las nebulosas. Para algunos de ustedes, y que ya lo saben y que de hecho ya lo hemos visto en algunos cursos anteriores, como el curso de Astronomía General, que hablamos un poco acerca de la evolución de las estrellas, ya sabemos que las estrellas claramente nacen en el interior de estas enormes nubes de gas y de polvo que pertenecen y que se encuentran en el espacio, en lo que se denomina el medio interestelar. El medio interestelar de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un lugar bastante contaminado. Es decir, tenemos la creencia de que el espacio es un lugar vacío, en donde no hay nada, hay un vacío absoluto. Y la verdad es que esto es algo completamente alejado de la realidad. El espacio tiene, a pesar de que la densidad es muy baja, tiene un cierto número de elementos, partículas y elementos bastante pesados que se encuentran flotando justamente en ese medio interestelar. Así que bueno, fíjense. Regiones como nuestra galaxia, la Vía Láctea, tienen justamente lugares en donde hay enormes concentraciones de gas y polvo, particularmente en los brazos espirales. Gracias a la acción de la gravedad, y acuérdense, yo siempre les recuerdo, todo lo que tiene masa en el universo ejerce fuerza gravitatoria. Todo lo que tiene masa en el universo ejerce una fuerza de atracción gravitatoria con respecto a sus cuerpos que los rodean, a los elementos que los rodean. Así sea un átomo, así sea un protón flotando en el vacío del espacio, ese pequeño protón, ese pequeño electrón, ejerce una fuerza de gravedad mínima, pero real con respecto a los objetos que lo rodean. Así que, eventualmente, a lo largo de miles de millones de años, este gas que se encuentra en el espacio comienza a contraerse lenta y paulatinamente y comienza entonces a aumentar su densidad y aumentar su temperatura. Este famoso ejemplo de la nebulosa del Águila, con esta imagen tan icónica del telescopio espacial Hubble, que fue una revelación en 1993, los pilares de la creación original del telescopio espacial Hubble, nos demostraron justamente la presencia con exquisito detalle que no había sido nunca posible observar desde la superficie de nuestro planeta, cómo se forman estos pequeños glóbulos que se llaman justamente núcleos protoplanetarios, que son justamente los embriones que van a dar paso a la formación a las futuras estrellas. Estos embriones comienzan justamente a condensarse, a contraerse, y lo tienen que hacer de una manera particular. No lo pueden hacer de una manera arbitraria ni de una manera violenta, porque si la nube de gas comienza a contraerse violentamente, entonces va a ocurrir una repulsión justamente y no se va a formar estos protosoles, por así llamarlos. Así que tienen que condensarse a una velocidad lenta para que comience a aumentar la temperatura, pero no de forma violenta, sino de forma graduada. A la derecha van a ver fragmentos, estos son fragmentos de la nebulosa de Orión, la famosa nebulosa de Orión, que tan fácil es de observar, inclusive con pequeños telescopios. Pero por supuesto, estos fragmentos, estas imágenes, fueron justamente captadas por el telescopio espacial Hubble
con su clara visión nítida fuera de la atmósfera de la Tierra, y por primera vez, esta imagen, fíjense, es de 1995, pudimos ver discos que hoy día ya conocemos como discos protoplanetarios. Es decir, zonas alrededor de estas estrellas recién nacidas que han sido barridos, que han sido justamente limpiados. ¿Limpiados por quién y por qué? ¿Qué es lo que borró todo ese gas que rodeaba la estrella? ¿A dónde fue todo ese gas, todo ese polvo que rodeaba la estrella? Y formó esos discos alrededor de esas estrellas recién nacidas. Bueno, la respuesta es justamente los planetas que orbitan alrededor de las estrellas. Los planetas fueron justamente condensando todo ese material que rodea la estrella y la fueron acumulando hasta limpiar completamente la zona que circunda a las estrellas. Este proceso, a pesar de que se había deducido, como en esta imagen de la nebulosa de Orión, no se había observado claramente. Los astrónomos ya conocían, por ejemplo, que estrellas como Beta Pictoris tenían discos pulvurulentos alrededor de las estrellas. Estas imágenes, por cierto, esta que estoy señalando acá a la derecha, es una imagen captada por aficionado. No estoy hablando de un instrumento profesional de millones de dólares. Estoy hablando de imágenes captadas por instrumentos por aficionado, en el cual simplemente se tapó el brillo de la estrella, una especie de coronógrafo, se denominan así esos instrumentos, y fíjense cómo es posible observar, con un tiempo de exposición adecuado, cómo es posible observar una especie de disco que rodea a esa estrella Beta Pictoris. Esta fue una de las primeras demostraciones que justamente dio a entender que en las estrellas recién nacidas o recién formadas existía un disco de material de gas y polvo que rodean las estrellas. Y se dedujo que alrededor de este gas es en donde se forman los planetas. La pregunta ahora era: ¿son los planetas un proceso natural de la formación de todas las estrellas? ¿O simplemente hay estrellas que tienen planetas, pero la mayoría no tiene planetas? Esta fue justamente una de las interrogantes que tuvieron los científicos. Y bueno, al parecer la respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, afortunadamente hoy en día contamos con unos instrumentos que eran prácticamente inimaginables hace un par de años. Particularmente instrumentos que tienen la posibilidad, que tienen la capacidad de adentrarse en el interior de estas nubes de gas y polvo y visualizar justamente estos discos protoplanetarios con una mayor resolución. Esta famosa imagen de la estrella HL Tauri es una imagen muy famosa y muy representativa, perteneciente y gracias al conjunto de radiotelescopios submilimétricos ALMA, ese famoso observatorio astronómico ubicado justamente en Chile, perteneciente al Observatorio Europeo Austral, el cual es uno de los complejos radiotelescópicos más grandes de todo el mundo. Y fue gracias a él en donde pudimos ver, fíjense, claramente estos discos, y por primera vez fuimos capaces de observar estas zonas limpias aparentemente carentes de gas y de polvo, en donde podemos interpretar que los planetas, gracias a su gravedad, han ido poco a poco limpiando sus órbitas. Al pasar del tiempo, entonces es claramente deducible que todo este gas que circunda la estrella va a estar completamente absorbido y condensado en forma de protoplanetas, que eventualmente van a interactuar justamente para formar finalmente los planetas alrededor de esa estrella. Aquí tienen imágenes más recientes, también cortesías del telescopio del radio o el complejo radiotelescópico ALMA. Aquí pueden ver justamente la presencia. Esta estrella es en la constelación de Auriga, y aquí el gas prácticamente ya se encuentra difuminado, prácticamente ya se encuentra completamente absorbido, y podemos observar por primera vez la demostración de estos planetas que van orbitando en torno a esta estrella. En esta otra imagen, también cortesía de ALMA, podemos ver cómo el gas y el polvo apenas se está comenzando a condensar y a remolinar para dar paso justamente a la formación de los futuros
protoplanetas que orbitan en torno a la estrella central que no se encuentra visible en esta imagen. De tal manera que los astrónomos ya hoy día tienen un entendimiento mucho más claro de cómo se forman los planetas, de cómo se forman los sistemas planetarios. Esto, aunado, por ejemplo, al número de planetas extrasolares que se ha descubierto en la actualidad, particularmente gracias a telescopios y observatorios especialmente dedicados y diseñados a la búsqueda de planetas extrasolares, hemos llegado a una revelación completamente asombrosa. Y es que justamente, como habíamos deducido, como se había esperado, aparentemente la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia, de nuestro universo, están rodeados de planetas. Algo que sin duda alguna hubiese reivindicado a hombres y personajes como Giordano Bruno, por ejemplo. Ahora simplemente se cree que casi todas las estrellas tienen planetas. Es muy difícil pensar en una estrella sin planetas. Esto, por supuesto, abre muchísimos debates, abre muchísima posibilidad de que existan lugares, justamente, que sean habitables para la vida. ¿Ok? Bueno, pero Salomón, ¿qué podemos hablar acerca o qué podemos decir acerca de la composición de la nebulosa primigenia, de la nebulosa que dio origen a la formación del sistema solar? ¿Cómo podemos determinar cómo era esta composición, esta nebulosa, de qué estaba compuesto, de qué elementos? Bueno, obviamente para responder a esta pregunta tenemos que pensar un poco. ¿En qué partes del sistema solar podemos encontrar material remanente de esa nebulosa primordial? ¿Podremos encontrar aquí en la Tierra elementos, lugares que estén prácticamente inalterados, que sean una especie de máquinas del tiempo que nos puedan decir cómo fueron esos elementos hace 4.000 millones de años? ¿Ustedes creen que aquí en la Tierra podemos encontrar lugares que nos digan justamente la composición de esta nebulosa principal? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que en la Tierra habrán lugares así? ¿Habrán elementos y habrán cosas que nos digan la composición química de esta nebulosa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que sí o que no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿en qué lugares? La verdad que no sé decir qué lugar exacto, pero me imagino que en las montañas, en volcanes, en el fondo del mar, o sea, en verdad creo que en todos lados, ¿no? ¿O estoy equivocado? Bueno, en cierta parte sí y no. Porque a ver, si nos ponemos a pensar un poco, claramente los elementos que conforman todos los objetos que hay a nuestro alrededor pertenecen justamente o pertenecieron a esa nebulosa que dio origen al Sol, al sistema solar. Inclusive antes esos elementos químicos pertenecieron a otras estrellas antes del Sol y toda aquella. Pero si nos ponemos a hablar de un material, de un compuesto que se haya formado justamente o que haya sido parte de esa nebulosa justamente primigenia, principal, la respuesta es no. Particularmente en la Tierra, todos los elementos que hay a nuestro alrededor, o mejor dicho, compuestos, han sido alterados de alguna u otra manera. De hecho, hablando en términos de roca, y particularmente ya sabemos que la Tierra es un planeta rocoso, hablando en términos de rocas y minerales, la Tierra tiene un proceso, una dinámica bastante característica, que de hecho la vamos a ver con detalle cuando hablemos de la Tierra, que es un proceso de reciclaje litosférico. En términos geológicos es justamente un ciclo geológico, ¿ok? Este ciclo geológico hace que las rocas, los minerales, estén completamente transformándose, estén como que reseteándose. El reloj, el cronómetro se esté reseteando todo el tiempo. De tal manera que en la Tierra es muy difícil encontrar elementos de mucha antigüedad, ¿ok? La mayoría de las rocas en la Tierra son relativamente rocas jóvenes, incluyendo las rocas que se encuentran debajo del océano y que pertenecen justamente a la plataforma oceánica y también a la plataforma continental. Así que en la Tierra es difícil, muy difícil encontrar lugares que nos den a entender un poco cómo era la nebulosa que dio origen al sistema solar. Pero, si ustedes analizan bien un poco, ustedes dicen, bueno, si Salomón me está diciendo que la Tierra todo el tiempo recicla sus rocas y que sus rocas no son muy antiguas,
Entonces, ¿qué lugares del sistema solar podrán ser muy antiguos y prácticamente inalterados desde la época del inicio del sistema solar? La respuesta está en los cometas y asteroides. Particularmente es aquellos que vienen de muy lejos de la nube de Oort. ¿Ok? Particularmente también hay un tipo de asteroides que son las famosas cóndritas carbonáceas, que son rocas constituidas justamente por minerales que no han sido prácticamente alterados desde la época de la formación del sistema solar. De hecho, fíjense, como dice acá en esta diapositiva, el estudio justamente de los espectros de los discos protoplanetarios, bueno, estamos hablando ya de otros discos protoplanetarios que no son la de nuestro sistema solar, pero nos permiten identificar que en la mayoría de los discos protoplanetarios existen trazas de carbono, nitrógeno, oxígeno, compuestos más pesados como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el formaldehído y otros más. Es decir, es una riqueza química bastante compleja y bastante interesante que justamente va a dar paso a la formación de la mayoría de estos planetas que se forman alrededor de otras estrellas de nuestra galaxia, de nuestro universo, y que podemos deducir lógicamente que también formaron parte de la nebulosa primigenia que justamente dio origen a nuestros planetas y a la Tierra y a nosotros. Entonces por ahí tenemos una pista. Tenemos una pista de que esta nebulosa no era simplemente gas, hidrógeno y helio, sino que estaba contaminada, y esto de contaminado es obviamente entre comillas, por elementos químicos más pesados. ¿Ok? Las partículas de polvo formada por un núcleo de silicato con frecuencia envueltas por hielo. Y bueno, esto es lo que se ve justamente en el interior de estas nebulosas alrededor de las estrellas. Esto es un video. Bueno, no, este era otro video. Este video, claro, lo había puesto acá porque esto lo había compartido justamente en las redes, pero lo puse acá justamente como para mostrar cómo hacen los astrónomos para determinar todos estos compuestos químicos en la nebulosa. Entonces, claro, la respuesta es que tenemos detectores que son capaces de observar el universo en longitudes de onda bastante determinadas, que gracias a la química sabemos que son longitudes de ondas que corresponden a elementos particulares. ¿Ok? Como el silicio, el nitrógeno, el oxígeno. Entonces, claro, cuando nosotros observamos, por ejemplo, esta nebulosa en una longitud de onda que corresponde al hidrógeno, al oxígeno o al silicio, sabemos que entonces hay elementos en esa nebulosa. Esta es la misma nebulosa del Águila que les había mostrado antes del Hubble, pero ya de una manera diferente. Bueno. Isótopos, acuérdense, siempre clave esa palabra, isótopos. Gracias a los geoquímicos, geofísicos, fíjense como les hablé en la clase pasada, las ciencias planetarias son una ciencia completamente interdisciplinaria, bueno, como la misma astronomía, que también es una ciencia bastante interdisciplinaria. El estudio de algunos isótopos de elementos bastante característicos aquí en la Tierra y en lugares como los asteroides justamente, han denotado la presencia de isótopos tan raros y extraños como el aluminio 26, el magnesio 26, lo cual sugiere, estos elementos son radiactivos y son difíciles que se mantengan por mucho tiempo. Así que la respuesta, o lo que la mayoría de los científicos acepta, es que estos elementos fueron justamente irradiados por supernovas cercanas justamente en el momento de la formación del sistema solar. De ahí la creencia de que el Sol o la nebulosa que dio paso al Sol y sus hermanos o hermanas justamente pudo haber sido contaminada por una onda de choque de una supernova cercana en nuestra galaxia. Es como una especie de aspiradora. Cuando la supernova explota, justamente crea una onda de choque. Esa onda de choque literalmente barre el gas y el polvo que se encuentra circundando y puede hacer que ese gas justamente se concentre en un punto y eventualmente dé paso a la formación de sistemas estelares. Es justamente por eso les digo, como una aspiradora que barre el polvo, un subsoplido, por así decirlo. Esta es la evidencia de que justamente
apoya una contaminación por elementos radiactivos de una supernova en el momento de la formación del sistema solar. Esto aunado a isótopos de oxígeno, como el oxígeno 18. ¿Ok? Bueno, resumiendo un poco, porque ya vamos a dejar de hablar un poco de la formación del sistema solar. Ya más o menos hemos dibujado las pinceladas básicas de estas teorías. Pero resumiendo un poco, vamos a ver con este video, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos una representación de ese disco protoplanetario captado por el telescopio ALMA, por el radiotelescopio ALMA, en donde podemos ver todo ese material, todo ese gas y polvo que justamente ha comenzado a contraerse y a rodear a la futura estrella, al protosol. Sí. Ok, listo, gracias. No lo estaba escuchando. Bueno, lo que estamos viendo ahora es una simulación por enormes supercomputadoras que justamente han permitido a la mayoría de los científicos ver cuál es el comportamiento caótico. Esto ya es física de fluido, dinámica de fluidos, con el cual justamente se ha demostrado la interacción, cómo comienzan a contraerse esos primeros gránulos o granos eventualmente que se van acretando. Por eso se llama un proceso de acreción, y eventualmente comienzan a unirse, comienzan a crecer y comienzan a actuar como semillas de los futuros protoplanetas. Son como los embriones, ¿ok? O los inicios de los embriones planetarios. De tal manera que hoy en día, gracias también a estas simulaciones computarizadas, tenemos un entendimiento justamente de cómo se forman los sistemas planetarios en torno a las estrellas. Por supuesto, esto es un proceso que demora millones de años. No es un proceso tampoco tan largo. Y eventualmente, algunos de estos protoplanetas pueden escapar de las órbitas, pero finalmente se comienzan ya a establecer los planetas propiamente dicho. Fíjense esa inestabilidad, cómo las órbitas van variando. Por eso les dije la clase pasada de que nunca piensen que los planetas en nuestro sistema solar siempre han permanecido inmóviles. Las órbitas de los planetas actualmente nunca han sido fijas ni constantes. Las órbitas de los planetas a lo largo de estos miles de millones de años de historia del sistema solar han variado, incluyendo la de la Tierra. Las perturbaciones, las resonancias gravitacionales, los choques, los colapsos, todo es una dinámica compleja que justamente determina justamente la evolución como un sistema caótico. ¿Ok? Así que bueno, ese es básicamente, en resumidas cuentas, el proceso con el cual nació nuestro sistema solar. Por supuesto, todavía quedan detalles por entender, pero son justamente los que se están estudiando en la actualidad. Bueno, este es un video del ALMA que no lo voy a pasar. Es muy cómico, ¿no? Decir ALMA en estos temas, pero seguramente ustedes lo conocen. Este complejo de radiotelescopio que justamente se encuentra en Chile. Ajá. Por ahí. ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Ajá. ¿Alguna duda? Saludos, Tomás. Profe, estaba en clase de colegio, pues perdón por llegar a esta hora. No te preocupes. Recuerda que igual la presentación va a quedar grabada y la puedes ver justamente después con calma. Estamos hablando simplemente de la evolución o de la formación de nuestro sistema solar. Y como ya sabemos, cuando hablamos de la evolución del sistema solar, estamos hablando de la evolución y el nacimiento de las estrellas. El Sol obviamente es una estrella y al igual que todas las estrellas dentro de nuestra galaxia y el universo, se han formado por la contracción gravitacional de las nubes de gas y polvo que se encuentran en el medio interestelar. Así de simple. Bueno, ¿y qué podemos decir acerca de la edad? ¿Cuándo se comenzó a gestar? ¿Cuándo se comenzó a contraer esta nube de gas y polvo? ¿Cuándo se comenzaron a formar estos protoplanetas, las semillas que eventualmente dieron paso a la formación de los planetas? ¿Cómo es posible determinar esto? La respuesta, una vez más, está en el análisis químico de los compuestos que conforman estos materiales que han permanecido inalterados desde aquel entonces. Particularmente, como les estaba comentando anteriormente, de un tipo de meteoros conocidas como cóndritas carbonáceas. Esta es la razón por la cual este tipo de meteoros es tan deseado, es tan cotizado en el mundo científico. ¿Ok? Justamente por su
antigüedad, por así decirlo. Particularmente las cóndritas tienen unas zonas, unos minerales conocidas justamente como inclusiones blancas, que son inclusiones de calcio-aluminio, pero son calcios y aluminios bastante particulares. Las edades de estos compuestos que se han determinado y se han medido en laboratorios por diferentes métodos de datación radiactiva, justamente, determinan que la edad en la cual fueron formados estos elementos en el interior de estas rocas, de estos asteroides, tiene una edad de 4.566 más o menos 2 millones de años. ¿Ok? Este es el margen de error, que es un margen de error bastante ajustado, bastante pequeño. ¿Ok? Y que nos permite entender justamente el proceso o el momento exacto en el cual se comenzó a gestionar nuestro sistema solar. Este método, además, esta edad, este valor de 4.500 millones de años, coincide justamente con el método del uranio que se encuentra acá en la Tierra. La proporción uranio que justamente transmuta a otros elementos por procesos radioactivos, y justamente coincide con los 4.500 millones de años de edad de nuestra Tierra. Así que con seguridad tenemos certeza de la edad de nuestro sistema solar. Apréndanse eso. 4.000, siempre redondeamos a 4.500, pero específicamente es 4.566 millones de años. Inclusive podemos determinar la temperatura en la cual se cuajaron o en el cual se formaron estos elementos, que osciló entre 1.600 y 1.125 kelvins. Una temperatura bastante alta. Bueno, para apoyar un poco todo esto, lo que les estoy diciendo de la importancia de estos materiales o de estos lugares antiguos que todavía están en nuestro sistema solar, los científicos hoy día todavía continúan en su búsqueda del análisis de estos objetos prácticamente inalterados. Esta es la razón por la cual en la actualidad existen misiones que se dedican justamente a la recolección de muestras para estudiar cómo eran los materiales que dieron paso a la formación de nuestro sistema solar. Particularmente este que estamos viendo acá es la misión interplanetaria OSIRIS-REx, que el próximo 20 de octubre, es decir, en un par de días, nada más y nada menos, la misión OSIRIS-REx va a ser justamente una maniobra en torno al asteroide Bennu, si mal no recuerdo, si por ahí me corrigen. Fíjense, es una maniobra bastante delicada, bastante peligrosa, que ya han intentado otras misiones espaciales, no de una manera tan exitosa. Consiste en acercarse gradualmente justamente a este asteroide, al Bennu. Ahí bien, octubre 20, se va a hacer justamente una recolección de material de rocas que eventualmente van a ser enviados de regreso a la Tierra en los años posteriores. Bueno, continuamos avanzando porque todavía quedan varias cuestiones. Ok, se repitió. Bien. En fin, bueno, esto es simplemente un poco más del cual os estaba hablando. Simulaciones computarizadas nos han dado un vestigio de cómo fue el pasado de nuestro sistema solar. Recuerden, los sistemas planetarios como el nuestro son sistemas caóticos, son sistemas complejos. Con la física clásica newtoniana somos capaces de determinar la interacción gravitacional entre dos objetos. Pero cuando hablamos ya de 3 objetos o más de 3 objetos, la cosa se complica. Es más difícil predecir la evolución de un sistema múltiple. Es por eso que en física existen distintos métodos más probabilísticos que nos hablan justamente no de una certeza, sino de una probabilidad de cómo pudo evolucionar o puede evolucionar un sistema como el sistema solar o los sistemas planetarios. Así que haciendo estas simulaciones hacia atrás en el tiempo, hemos podido detectar justamente migraciones planetarias. Es decir, migraciones de los planetas, particularmente Júpiter, que han cambiado de posición. Esto también apoya las observaciones de planetas gigantes en torno a otras estrellas muy cercanas a las estrellas madres.
De alguna manera también Júpiter no estuvo más cerca del Sol, pero sí estuvo en otra órbita completamente distinta y eventualmente fue migrando, y en ese proceso de migración fue perturbando otras órbitas. Luego entró en resonancia con Saturno, lo cual a su vez desestabilizó las órbitas de Urano y de Neptuno. En fin, ha sido un proceso caótico y todavía continúa ocurriendo. De hecho, es muy difícil predecir la posición de planetas como la Tierra dentro de 200 millones de años, justamente por esta incertidumbre en cuanto a los elementos de cómo van evolucionando. Bueno, ¿qué nos queda aún por resolver sobre el origen del sistema solar? Preguntas que todavía tienen en vilo a los científicos planetarios y que ustedes también pueden contribuir, y toda la comunidad científica, es justamente determinar el tamaño. ¿Cuál era el tamaño de esa nebulosa protosolar? ¿Cómo colapsó? ¿Fue acaso un proceso externo producto de una supernova o fue simplemente acción meramente de la gravedad? ¿En cuánto tiempo transcurrió este proceso de colapso gravitacional? Son incógnitas que todavía no se conocen. ¿Por qué 8 planetas y no 3, 15, 20? ¿Por qué? ¿Cuál es la configuración del sistema solar? ¿Cuál era justamente la configuración del sistema solar en el momento en que todos los planetas se hubiesen formado? ¿Acaso existía esa división que vemos actualmente de planetas rocosos cerca del Sol y planetas gaseosos lejos, o estaban intercalados? ¿Por qué los planetas terrestres tienen tan pocos satélites? ¿Por qué Mercurio y Venus no tienen? ¿Por qué la Tierra tiene uno? Es decir, ¿y por qué los planetas gigantes tienen justamente tantos? Ustedes me van a decir, sí, Salomón, pero es porque los planetas gigantes tienen más gravedad y por eso atraen. Sí, muy bien. Pero resulta que los planetas que están más cercanos al Sol justamente interactúan con más objetos, porque los objetos tienden a estar cerca del Sol. Es decir, Mercurio tuvo la posibilidad de capturar alguno de estos objetos como lo hizo Marte. ¿Ok? Entonces no hay una respuesta clara definitiva. Yo tengo una duda. Ya te doy paso, Tomás. Vale. Siguiendo, ¿por qué el sistema solar es tan heterogéneo desde el punto de vista isotópico? Bueno, esto quiere decir con la composición química, justamente. Parece completamente heterogéneo. ¿Hubo en el disco un gradiente térmico efectivo durante todo el proceso de formación de los planetas? ¿O acaso hubo regiones más calientes y regiones más frías? Esto también lo deseamos saber. Y por último, algo del cual vamos a ir hablando a lo largo de los planetas y de la Luna, ¿hubo realmente un bombardeo tardío intenso o bombardeo tardío asteroidal? Aprenden esa pregunta, porque más adelante se les voy a decir qué es eso del bombardeo tardío asteroidal. Y finalmente, la pregunta clave y definitoria ¿es nuestro sistema solar un sistema planetario representativo? ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a dar paso al Sol. Tomás, adelante. ¿Qué duda tienes? ¿Cómo puede ser posible que la Tierra, que tiene un diámetro de 12.000 kilómetros, pueda poner, o sea, que la Luna esté en órbita de la Tierra? ¿Cómo es posible, digamos, el tamaño? O sea, la Luna es como un cuarto de la Tierra. Me pregunto. Sí, correcto. ¿Cómo es posible? Bueno, esa respuesta a esa pregunta no se sabe. No te voy a mentir, no se sabe del todo. Hay explicaciones, teorías, hipótesis que las vamos a ver justamente en la clase dedicada a la Luna, ¿ok? Vamos a hablar un poco de esas teorías que dan paso a la formación de la Luna, pero una razón exacta de por qué la Tierra tiene un satélite es lo mismo. No sabemos por qué los planetas como... por ejemplo, tú dices que la Tierra tiene 12.700 kilómetros, muy bien. Y entonces, ¿por qué Venus, que apenas es un poco más pequeña que la Tierra, no tiene satélite natural? ¿Entiendes? Sí. ¿Y por qué Marte, que es más pequeño que la Tierra, tiene 2? Porque es una atracción gravitacional de los asteroides. Muy bien. Pero te estás dando cuenta de que Marte, con su gravedad ínfima, capturó 2 asteroides y la Tierra no capturó ninguno. Y digamos, la estación espacial o otras cosas que estén orbitando la Tierra en este momento. Bueno, no, eso sí se puede explicar perfectamente por movimiento parabólico, movimiento orbital. Eso lo podemos hablar más adelante, pero los satélites se pueden poner en órbita muy fácilmente utilizando las leyes de Newton,
de la misma forma que los planetas giran alrededor del Sol. Simplemente necesitas ponerle una velocidad concreta y el satélite va a girar indefinidamente en torno a la Tierra. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hablar en los próximos minutos. Ya conocimos un poco de cómo se formó el Sol, cómo se formó nuestro sistema solar. Ya sabemos más o menos a qué edad ocurrió ese proceso de colapso gravitacional. Pero vamos a hablar un poco más acerca de nuestra estrella. Inevitablemente, cuando hablamos del sistema solar tenemos que hablar del Sol. Sabemos que su masa es el 99.8% la de todo el sistema solar. Es decir, todos los objetos del sistema solar, Júpiter, Saturno, los demás planetas, asteroides, los miles de asteroides, los millones de cometas, apenas representan el 0.1 y tanto por ciento. ¿Ok? Bueno, el Sol. Aquí tienen algunos datos, algunas características. No vamos a entrar en mucho detalle tampoco, porque si no, yo siempre digo y siempre he dicho, a algunas personas no les gusta que les digo que el Sol es una estrella mediocre, es una estrella común y silvestre. Bueno, no es por ser tan despectivos con el Sol, pero quiero decir, en comparación, en nuestra galaxia existen muchísimas estrellas muy similares al Sol, ¿ok? Muy similares en tamaño, en masa, en temperatura, en fin. Tenemos una estrella común, pero no por el hecho de que sea común quiere decir que es aburrida. Todo lo contrario, el Sol es una estrella fascinante, una estrella con muchos misterios aún por entender. Y por supuesto, una estrella que puede ser muy violenta y que determina nuestro estilo de vida y también nuestra existencia. Así que bueno, hablando en términos de masa, el Sol tiene una masa de 333.000 veces la masa de la Tierra. 333.000 veces. Imagínense a 333.000 planetas de la Tierra todos juntos. Ese sería el peso del Sol. Pero su volumen no es 333.000. Su volumen es 1.300.000 veces el volumen de la Tierra. Es decir, que dentro de esta pelota que ustedes ven acá girando, caben 1.300.000 planetas como la Tierra. Ahí adentro, aquí adentro, 1.000.000 de tierras caben acá. En términos de volumen. En términos de radio, bueno, o de diámetro, son 109 tierras. Es decir, que tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 109 tierras para cubrir el diámetro del Sol. ¿Ok? En términos de diámetro. Pero en cuanto a su densidad, fíjense que la densidad es un término muy importante en cuando vayamos a explorar los planetas del sistema solar, es uno de los parámetros más importantes, la densidad, porque la densidad nos revela la posible composición de estos objetos. En el caso del Sol, la densidad es de 1/4 de gramo por centímetro cúbico. ¿Ok? En el caso de la Tierra es, bueno, aquí está expresada en kilogramos por metro cúbico, pero en el caso de la Tierra es 5.5 gramos por centímetro cúbico. Y justamente en el caso del Sol es 1/4 de gramo. Es decir, el Sol es muy poco denso, lo que denota su naturaleza mayoritariamente gaseosa. La Tierra es rocosa, por tanto es la densidad muy alta. Muy alto. ¿El planeta más denso del sistema solar es la Tierra? Es la Tierra, correctamente. El planeta más denso es la Tierra. Y el segundo, Mercurio. Pero bueno, fíjense, entonces con este dato nada más ya nos podemos dar una idea de que el Sol es muy grande, pero evidentemente está hecho de puro gas. Y esto también nos da una idea de su tamaño, porque imagínense un gas tan liviano como el helio. O sea, imagínense esos globos de helio, de hidrógeno que tanto vemos en las ferias y que justamente flotan por su peso tan liviano y su densidad tan baja. Ahora imagínense cuánto de ese gas necesitaríamos para que pese 300.000 veces la Tierra. Es muchísimo gas. Muchísimo gas. ¿Ok? Bueno, el Sol rota, como lo están viendo acá. Rota, pero fíjense bien cómo rota. Rota de una manera bastante particular. Aquí da la impresión de que el Sol rota como que si fuese una pelota rígida y física. Pero el hecho es que en su ecuador gira mucho más rápido que lo que hacen sus polos. Aproximadamente en el ecuador el Sol rota cada 25 días más o menos.
pero en sus polos tarda 35 días. Es decir, hay algo que se denomina rotación diferencial. Este proceso de rotación diferencial crea justamente fenómenos en la superficie del Sol. En cuanto a su temperatura, decimos que el Sol tiene justamente 5.000, a ver que no lo veo por aquí, 5.700 grados. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante. Lo que lo convierte en una estrella de tipo espectral G2. G2. Bueno, esto no vamos a hablar ahora de los tipos espectrales, pero ese es el tipo espectral del Sol. Aquí justamente lo que ya habíamos hablado, el 99.85% de la masa del sistema solar es el Sol. Y el resto es Júpiter y Saturno. El resto de los planetas son microbios, literalmente. Son microbios. Ajá, Tomás. Hablando de Júpiter, miren esto. Ajá, rapidito. Una pelota de playa en Júpiter. Ah, no la está. Bueno, yo no. Ah, perfecto, no la estaba viendo. Estoy correctamente. Sí, ya la habíamos visto. Muy. Bueno, tenla ahí cuando hablemos de Júpiter, ¿ok? Tenla ahí cuando vamos a hablar cuando hablemos de Júpiter. Bueno, aquí tenemos justamente algunos cálculos que nos muestran la densidad media y algunos modelos que justamente determinan cuál es la densidad del Sol. Es muy baja, 1.4 gramos por centímetro cúbico. Es ligeramente un poco más denso que la densidad del agua. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ok? 1 litro de agua pesa 1 kilo. 10 litros de agua pesan 10 kilos. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. ¿Ok? Bueno, el material que constituye el Sol es ligeramente un poco más denso que la densidad media del agua. Bueno, ya sabemos, y esto también lo hablamos en los cursos anteriores, es muy peligroso observar el Sol, ¿ok? Obviamente por su brillo, por su luminosidad, pero ustedes también ya saben que existen técnicas adecuadas para el estudio de la superficie del Sol. Particularmente el método de proyección solar, que no es objetivo de esta clase ni de este curso, pero es, digamos, uno de los primeros métodos para estudiar la fotosfera del Sol. Se denomina fotosfera la zona que justamente observamos a simple vista en el Sol. ¿Ok? Realmente la fotosfera es la parte más externa del manto del Sol. O mejor dicho, bueno, el Sol no tiene un manto, perdón. Simplemente dice la analogía de la zona convectiva. Lo que estamos viendo es el tope, la cima de la zona convectiva del Sol. Eso es la fotosfera. La fotosfera tiene una temperatura media de unos 5.700 Kelvin. ¿Ok? Acuérdense que en astronomía usualmente ya se habla más de kelvins que de grados centígrados, pero son más o menos equivalentes, ¿no? Así que bueno. Fíjense que lo más llamativo al observar la fotosfera son esas imperfecciones que justamente hombres como Galileo Galilei ya se comenzaron a percatar de su existencia. Esto es muy interesante porque esto contradecía la perfección divina del Sol que tenía que tener justamente al ser el astro más importante. Pero bueno, ellos no tenían una razón lógica para interpretar esas manchas oscuras en el Sol. Nosotros hoy día sí la tenemos. Bueno, estas imágenes son muy interesantes porque nos demuestran justamente la estructura granular de la fotosfera del Sol. Realmente estas imágenes son difíciles de obtener desde la Tierra porque desde la Tierra la turbulencia atmosférica no nos permite tener una imagen muy clara, muy nítida de cosas muy pequeñas, entre comillas. Cuando digo pequeñas no quiero decir que sean pequeñas, sino que angularmente son objetos muy pequeños. Sin embargo, estas imágenes, fíjense, demuestran con claridad la naturaleza granular de la fotosfera. Pero vamos a interpretar esto. ¿Qué es esto que estamos viendo exactamente? La respuesta es, estamos viendo las burbujas convectivas que hay justamente en la superficie del Sol. Me imagino que todos nosotros estamos familiarizados con el agua hirviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hervimos agua para hacer una pasta. ¿Cuándo nosotros sabemos que el agua está hirviendo?
Cuando el agua hace ¿qué? Burbujas. Exactamente, burbujas. Es por eso se llama ebullición, porque está, Cuando está botando humo. además que bota partículas o mejor dicho, vapor, observamos burbujas, porque ¿qué pasa? Esas burbujas es el material que asciende porque está caliente. Al estar un material como el agua, aunque en el caso del sol no es agua, pero en términos general, al estar el material más caliente tiene menor densidad y por eso sube, se eleva. Y luego se enfría y luego se enfría justamente, el enfriarse comienza a aumentar de densidad y cae, vuelve a calentarse, disminuye de densidad, sube, se enfría y cae. Y crea remolinos, crea burbujas. ¿Ok? Este sería como un diagrama que interpreta esto. Estas mismas burbujas son las mismas burbujas que hay en el agua hirviendo cuando vamos a hacer pasta, pero no de agua, sino del plasma que constituye la superficie del Sol. Y para que tengan una idea, tienen decenas de kilómetros. Fíjense, aquí hay 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros. Estimen más o menos el tamaño de cada una de estas celdas, de cada uno de estos gránulos. Son de cientos de kilómetros. ¿Ok? Cientos de kilómetros. Aquí caben países, continentes enteros en cada uno de estos gránulos. Un planeta. Y bueno, un planeta también. Mercurio, por ejemplo, sería hasta acá. La Tierra sería hasta acá. Entonces, unos cuantos de estas celdas cubrirían el tamaño de la Tierra. Bueno, imágenes. Estas imágenes siempre las muestro porque, bueno, algún día otra vez volveré a tener un telescopio solar. Pero bueno, sí, estas imágenes son viejas, pero son imágenes nuestras que justamente nos permitieron estudiar y observar con mucho detalle la morfología de estas manchas solares. Respondiendo rápidamente, ¿qué son las manchas solares? Bueno, la respuesta es muy fácil. Las manchas solares son regiones frías de la fotosfera. Ah, pero Salomón, ¿cómo que frías? Si me estás diciendo que están a 6.000 grados. Bueno, fría en comparación a 6.000. Es decir, este material está aproximadamente a unos 3.500 grados. Es mucho menor que el material circundante que está a casi 6.000. Por eso decimos que es frío. No es que sea frío helado, que me congelo si lo tocamos. No, está muy caliente a 4.000 grados, 3.500, pero está mucho menos caliente que el resto de la superficie. Por eso se observan oscuros. Y de hecho, mucha atención, las observamos oscuras no porque sean oscuras, todo lo contrario. Este material está brillando mucho. Tanto que si pudiésemos aislar una mancha solar, aislarla del resto de la superficie, brillaría tanto como la luna llena, inclusive más. Obviamente es un material que está a 4.000 grados, está brillando mucho, pero en comparación, en términos de contraste, prácticamente no emite luz con respecto a los 6.000 grados que está a su alrededor, ¿ok? Esa es la razón por la cual aparentemente se ven oscuras, pero no son oscuras. Bueno, más imágenes que nos permiten entender la morfología de estas regiones y del tamaño de estas regiones, que son las manchas solares, ¿ok? Las manchas solares, los científicos han podido determinar que justamente son regiones en donde el campo magnético es muy intenso. Ya vamos a hablar ahora del campo magnético global del Sol, pero en términos de microescala, en términos de las escalas de las manchas solares, son campos magnéticos locales, con una intensidad muy considerable. Del término justamente, fíjense, el campo solar medio es entre 1 y 2 Gauss. Estas manchas solares tienen 3.000 Gauss. Es decir, es un campo muy intenso. Es tan intenso que el material, el plasma que conforma el Sol, es prácticamente detenido. Está como retenido. Acuérdense de ese proceso de ebullición que les acabo de hablar anteriormente. Bueno, está retenido. ¿Y por qué se retiene? Porque el plasma, al ser un material conductivo, en medio de un campo magnético tan intenso, se le hace muy difícil moverse. Entonces está retenido. Al retenerse el gas, disminuye su temperatura y por eso la vemos oscura. ¿Ok? Aquí tenemos otras imágenes en el espectro visible de la estructura de estas manchas solares, la umbra y la penumbra. ¿Ok? Aquí tenemos una interpretación justamente de cómo el gas está retenido en la parte de abajo. Y por supuesto, el otro descubrimiento que hicieron los astrónomos es que las manchas solares
al ser lugares de campos magnéticos muy intensos, los campos magnéticos existen siempre en pares, polo norte y polo sur. Por tanto, una mancha solar tiene una polaridad norte y la otra mancha solar tiene una polaridad sur. ¿Ok? Eventualmente se unen y finalmente desaparece la mancha solar. Bueno, por aquí creo que Brian puede hablar. No sé si Brian esté ahí, si me está escuchando. ¿Estás escuchando, Sí, Brian? acá estoy. ¿Qué Porque, pasó? bueno, Brian ha tenido el privilegio de observar un eclipse solar. Brian, cuéntanos cómo lo viviste, cómo viste, qué fue lo que sentiste. Bueno, la verdad que pienso que es bastante difícil describir lo que es un eclipse solar, lo que digamos se siente, ¿no? Al estar allí. Supongo que acá algunos de los que están, por ejemplo, Mónica, que también tuvo la oportunidad de verlo el año pasado, según nos contó, es la verdad una experiencia muy maravillosa. Datos como para adentrarnos un poco en lo que percibimos con el tema del eclipse, ¿no? Y cuando digo percibimos es más allá de lo que es el sentido de la vista, porque ver el eclipse es toda una experiencia, pero percibir como humanos, mediante nuestros sentidos, lo que sucede en nuestro entorno es bastante interesante. De hecho, yo tengo un video en mi canal de YouTube de viajero, donde en el día del eclipse la emoción básicamente no me dejó hacer tantas cosas grabadas, pero sí se escucha mucho de lo que yo trato de describir en el momento, ¿no? Y es que justo en el momento de la totalidad, que es el único momento en el que se permite de quitarse las gafas solares, por ejemplo, por unos cuantos minutos o segundos, ves el anillo en torno a lo que es el Sol, pero yo traté de buscar mucho más alrededor. ¿Y a qué me estaba refiriendo? Bueno, a las estrellas que se veían, a la disminución tan súbita de la temperatura que existe en el momento de la totalidad del eclipse. O sea, puedes tener temperaturas de, en ese momento habían, ponerle unos 25, 28 grados y bajó la temperatura a casi 10 grados. Por otro lado, lo que se observa hacia los horizontes, que es la claridad, porque está justo debajo de la sombra, el comportamiento de los animales también es algo impresionante. O sea, son muchas cosas, además de la sensación, de la emoción, de la euforia, de estar rodeado de miles de personas gritando de la emoción, es toda una experiencia que, bien, se les invita a cualquiera que nunca se lo pierdan y que siempre vean el mapita de la NASA de cómo es el eclipse, de dónde va a estar el eclipse más próximo a su país en los próximos años y créanme que esa es una experiencia que además de poder ser descrita, tiene que ser vivida. Bien, creo que lo podemos seguramente compartir en el grupo los próximos eclipses. Bueno, el próximo va a ser en diciembre, ¿no? Diciembre 14. Yo también pude ver uno, pero no así como que, como si fuera una noche por 3 minutos. En 2017, que fue uno de los más famosos, bueno, yo subí a la terraza, a la azotea, y pues le apunté, digamos, con mis ojos al sol, ¿no? Entonces busqué esas cositas que le sacan radiografías cuando tuve un accidente con un brazo, me la puse en el ojo y logré ver así la luna como estaba tapando al sol. Bien, bien. Bueno, yo creo que eso lo hemos hecho todos, Tomás, pero bien cabe decir que es muy peligroso observar el sol con radiografía. Pero bueno, yo creo que hasta yo mismo lo he hecho. Alguna vez de pequeño, sobre todo. Pero sí, yo también tuve la oportunidad de no he observado un eclipse total, no he tenido la fortuna todavía, pero sí recuerdo el eclipse que ocurrió en el 98 en Venezuela. La totalidad ocurrió en una zona que se llama Paraguaná. Yo estaba a unos varios cientos de kilómetros lejos, pero sí recuerdo cómo vi la luna tapando prácticamente el 90% del sol, y nada más eso es espectacular. Imagínense lo que es observar todo el disco solar tapado, eclipsado por la luna. Pero bueno, los que le quería comentar justamente que es únicamente en estos fenómenos como los eclipses totales en donde podemos percibir a simple vista una región del sol que denominamos la corona, ¿ok? O mejor dicho, dos regiones. Primero la corona, y ya ven por qué el nombre de corona, ¿no? Porque es como justamente una región
frondosa que sale del Sol, pero también observamos unas especies de llamaradas de tonalidad rojiza o rosada que justamente están en el borde del Sol. Estas llamaradas justamente son conocidas como la cromósfera. Y la corona es justamente todo ese gas que sale del Sol. Ahora, si ustedes alguna vez han jugado con un imán, sabrán que claramente los imanes tienen dos polos. Y si han jugado con un imán y con virutas de hierro, sabrán que dibujan arcos en torno al imán. Justamente son las líneas del campo magnético. Eso es justamente lo que estamos viendo acá en imágenes como esta. Estamos viendo las líneas del campo magnético solar que salen por el polo sur y emergen por el polo norte. Y podemos ver cómo en el Ecuador o en las zonas tropicales del Sol, más bien lo que hay es un entrelazamiento magnético de lazos y rizos, todos justamente de forma caótica. Esto demuestra que el campo magnético del Sol es mucho más complicado de lo que estamos acostumbrados a pensar. Estas son imágenes en rayos X, particularmente esta es una imagen de rayos X, hablando de radiografía, Tomás. Esta es una radiografía del Sol. Pero obviamente para nosotros hacerles una radiografía del Sol, no podemos hacerlo de la Tierra porque nuestra atmósfera no nos permite observar el Sol en rayos X. Por lo tanto, si Superman existiera, no pudiese ver en visión de rayos X aquí en la Tierra porque la atmósfera es completamente opaca en rayos X. Eso es un dato nada más. Pero bueno, el hecho es que cuando estamos afuera en el espacio sí podemos ver el Sol en rayos X y observamos que el Sol en longitud de onda de rayos X no es uniforme. Tiene zonas brillantes, zonas muy calientes y tiene huecos. Estos huecos se denominan justamente huecos coronales en rayos X. Esta imagen que está a la derecha es una imagen en una longitud de onda un poco mayor que rayos X. Son ultravioletas. Estos ultravioletas denotan gas muy caliente todavía. Y justamente también podemos darnos una idea de el caótico campo magnético que hay en la superficie del Sol. Bueno, fíjense, al estudiar estas actividades solares podemos ver incluso fenómenos como las famosas eyecciones de masa coronal. Son justamente tormentas de material que justamente salen de estas regiones en donde el campo magnético es muy intenso. Fíjense, estas zonas brillantes son zonas que corresponden justamente a las manchas solares. Y lo que nos está denotando imágenes como esta son regiones en donde el plasma está muy comprimido y a muchísima temperatura. ¿Ok? Eventualmente estas líneas del campo magnético son retorcidas y llegan como una liga. Imagínense una liga que se retuerce y de repente se rompe. Y toda esa energía que estaba inicialmente contenida en toda esa liga sale expulsada y liberada. Cuando ocurre eso, ocurre una explosión coronal. ¿Ok? Y si la Tierra está en el campo de visión de ese cañón de masa solar, entonces fíjense cómo cuando ocurre esta explosión, aquí con el tiempo todo el sensor del telescopio es irradiado por partículas. Esas partículas son partículas de alta energía que, de no ser por el campo magnético de la Tierra, impactarían y penetrarían en la superficie de la Tierra, esterilizando todo a su alrededor. De esto ya vamos a hablar más adelante. Así que el hecho de estudiar el Sol es muy importante también por razones para comprender cuál es la naturaleza de la estrella como el Sol, pero también para protegernos de su actividad magnética. Bueno, un dato interesante, la superficie del Sol es para nada tranquila, ya lo sabemos, pero también en el Sol ocurren terremotos. No pudiésemos llamarlos terremotos, sino, no sé, solmotos, por así decirlo. Pero bueno, una analogía simplemente. Fíjense estas imágenes, parte del material, aquí ocurrió una mini inyección de masa coronal, parte del material cayó en la fotosfera, en la superficie del Sol y creó olas. Estas olas viajan como las olas o ondas, mejor dicho, de un sismo, de un terremoto. Particularmente estas imágenes fueron tomadas en 1998 por el Observatorio Heliosférico, el SOHO, el famoso SOHO,
uno de los telescopios solares, observatorios solares más famosos, en el cual se pudo medir justamente estas olas tenían una altura de 100.000 kilómetros, nada más y nada menos, moviéndose a unos 250 kilómetros por segundo. Para que tengan una idea, la energía liberada en este evento equivaldría a un sismo en la Tierra de magnitud 11. Tal cosa como un terremoto de magnitud 11 es imposible que ocurra en la Tierra. Se destruiría la Tierra en su corteza, ¿ok? Recuérdense que en las escalas para medir los sismos y los terremotos es una escala logarítmica. Así que bueno, para que ustedes vean toda la energía liberada en este momento. El Sol mismo late en una oscilación que dura 5 minutos. Es decir, cada 5 minutos el Sol late como un corazón, se expande y se contrae. Esta oscilación justamente los científicos, los físicos solares pudieron detectarla. Y si en el espacio hubiese un medio como el aire, entonces el Sol generaría un volumen, un sonido tan intenso que sería destructivo para todos nosotros alrededor. Por supuesto no seríamos capaces de escuchar el sonido porque está en una onda que nuestros oídos no captan. Estamos hablando de un ciclo por cada 5 minutos. Saquen la cuenta. Nuestros oídos nada más pueden oír, valga la redundancia, entre los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Ok? Pero bueno, simplemente datos. ¿Qué pasa si uno rompe esos 20.000 hercios? No, o sea, sonidos con una frecuencia mayor a 20.000 Hz hay, pero tus oídos no lo escuchan. Los perros, por ejemplo, sí, pueden oír hasta 30.000. Los elefantes pueden oír hasta 5.2 Hz. Es un sonido infrasónico. Uy, no. Y los perros pueden escuchar en el ultrasónico. Por eso esos famosos, no sé cómo se llaman. Son unos silbatos, pitos que para perros. Obviamente sí, nuestros oídos no los escuchan, pero los perros sí. Con razón, cuando uno le hace así, como que se ponen todos histéricos. Claro, porque es un sonido que los molesta mucho. Nosotros no escuchamos nada, pero a ellos sí. Bueno, volviendo al Sol. El Sol ya sabemos, no voy a entrar en detalle de cuál es la fuente de energía del Sol, porque esto también lo vimos cuando hablamos de la evolución de las estrellas. La energía del Sol, en términos llanos, proviene de la fusión de elementos en su núcleo. La fusión, justamente cuando los elementos o los átomos de hidrógeno se fusionan en helio, ¿ok? A través de un proceso que ya vimos, proceso protón-protón, proceso triple alfa, en fin. Todo esto ocurre en su interior, en el cual se estima una temperatura de 15.7 millones de kelvins, con una densidad media de 150 gramos por centímetro cúbico. La presión aquí es bestial, de millones de veces la presión atmosférica terrestre, ¿ok? A tanta presión, porque todo el peso son 600.000 kilómetros de gas que hay presionando acá abajo, la temperatura es tan alta que los átomos literalmente se fusionan, así de simple, se fusionan. De hecho, cada segundo 5 millones, específicamente 700 millones de átomos de hidrógeno, de hidrógeno se están fusionando en 695 toneladas de helio. Viceversa, de helio a hidrógeno. No, tengo una confusión, disculpen. Siempre me confundo con el helio y con el hidrógeno. El helio es el más liviano, el hidrógeno, y el helio es el segundo. ¿Ok? Entonces hay 5 millones de toneladas que desaparecen. ¿Pero desaparecen realmente del universo? No, simplemente se están transformando siguiendo la famosa ecuación de Albert Einstein, la ecuación de energía es igual a mc al cuadrado. Esos 5 millones de toneladas se están transformando en energía pura. Para que tengan una idea de lo que es eso, según leí un dato por ahí, 5 millones de toneladas, se los voy a reconfirmar de todos modos más adelante, es justamente la cantidad de plástico que se genera nada más en Europa en un año. O sea, imagínense toda esa masa, el Sol la transforma en energía cada segundo. Para que tengan una idea. Bueno, en fin.
Y teniendo en cuenta la velocidad que viaja la luz, hay que... Bueno, fíjate, muy interesante lo que acabas de decir, Tomás, porque fíjense, los fotones que se producen justamente en ese proceso de fusión nuclear tardan aproximadamente 200 millones de años, 200 millones de años en recorrer toda la zona radiativa. Por eso esta trayectoria que está aquí, vean bien este diagrama, esta trayectoria es la del fotón o la de los fotones. Y claro, este material en la zona radiativa es tan denso que absorbe los fotones y los remite, los absorbe, y el fotón está como que viajando ahí y no lo dejan escapar. Luego de 200 millones de años es que el fotón atraviesa en unos cuantos días la zona convectiva y eventualmente sale y puede viajar a la velocidad de la luz en el espacio y en 8 minutos nada más llegar hasta la Tierra. Es decir, que todos los fotones que estamos viendo del Sol en realidad se originaron hace millones de años en el núcleo. ¿Van a decir algo, Brian? Yo iba a decir, por ejemplo, que eso que decimos de que la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a nosotros es desde su superficie, porque realmente el fotón tiene muchísimos millones de años viajando, lo que quiere decir que, o sea, lo que estamos viendo son 200 millones más 8 minutos. Exactamente. Si uno viajara a la velocidad de la luz, como es equivalente, digamos, velocidad a distancia, ¿uno llegaría a la luna en un segundo si viajara a la velocidad de la luz? Sí, correcto, lo puedes calcular. Es 1.3 segundos, asumiendo una distancia media de 384.000 kilómetros. Pero sí, correcto. Bueno, ya casi vamos a terminar, no quiero terminar muy tarde. Bueno, aquí tenemos más diagramas, manchas solares, gente que se dedica a la observación y el estudio de manchas solares. Hay un coeficiente que mide la actividad del campo magnético solar en función del número de manchas solares. Hay gente que se dedica a eso. El Sol se ha determinado que tiene un ciclo de una duración, y aquí hay algo que la gente siempre confunde, y me incluyo a veces. Decimos que el Sol tiene un ciclo de 11 años, pero realmente lo verdadero, correcto decir es un semiciclo, porque a ver, un ciclo es justamente cuando damos una vuelta, y realmente el Sol aumenta su actividad en 11 años y disminuye su actividad en 11 años. Así que, estrictamente hablando, tenemos que decir que el Sol tiene un ciclo de 22 años. En estos 22 años la actividad magnética del Sol aumenta y vuelve a su estado original. ¿Ok? O viceversa, por así decirlo. Actualmente nos encontramos, fíjense, este diagrama apenas está hasta el 2008 por acá. Cada uno de estos oscilaciones representa un ciclo de actividad solar. Estamos ahora, hace un par de semanas o meses, comenzó el ciclo número 25. Desde que tenemos registro de la actividad solar desde 1750. Estamos entonces en el inicio del ciclo solar número 25. En los próximos 11 años, de ahora en adelante, la actividad magnética va a ir aumentando. Y cuando aumenta la actividad magnética, entonces hay mayor número de manchas solares, mayor número de actividad en su superficie, eyecciones de masa coronal, tormentas solares, entre otros. ¿Ok? Aquí, para que tengan una idea de la actividad magnética del Sol, bueno, fíjense, observamos llamaradas. Esas llamaradas son justamente, como ya les había descrito anteriormente, son roturas del material del campo magnético que liberan una intensa cantidad de materia. Todo esto es gas y polvo arrojado. Son partículas que, aunque parecen inofensivas, viajan a una velocidad tan alta que si alguien se encuentra en el medio del camino, es totalmente letal, ¿ok? Letal. Bueno, estas imágenes son viejas, pero era para mostrar justamente estudios que realizamos nosotros antes del Sol. Esta es una imagen en hidrógeno alfa, capturada con un telescopio dedicado a la observación del Sol. Fíjense, estas zonas oscuras se llaman justamente llamaradas, claras, y estas zonas oscuras son las fáculas. Aquí observamos justamente llamaradas solares, que son estas mismas, pero miradas desde arriba y se ven oscuras. ¿Qué otra cuestión? Vamos a ver. Bueno, finalmente, el estudio del Sol es sumamente importante, y es la razón por la cual en este momento grandes e importantes organizaciones se dedican al estudio del Sol. Particularmente por los que le mencioné.
El Sol, en su dinámica natural, emite una gran cantidad de partículas. En principio el viento solar, que en teoría es inofensivo, pero cuando ocurren estas tormentas geomagnéticas, entonces el Sol arroja una gran cantidad de partículas que pueden viajar por el medio interplanetario e impactar contra los planetas. Fíjense, aquí hay una simulación en donde vemos a unos cuerpos en el sistema solar y cómo estas ondas que provienen de una tormenta solar viajan y chocan, atraviesan estos planetas. ¿Ok? Hablando desde un punto de vista físico, estas partículas, como ya les mencioné, viajan a una gran velocidad y de no ser por el campo magnético terrestre, entonces literalmente llegarían a la superficie. Y para resumir un poco, ya estoy terminando, para resumir un poco, cuando hablamos de partículas tenemos que entender que son partículas cargadas. Estas partículas cargadas que viajan a mucha velocidad, número uno, inducen campos magnéticos e inducen corrientes eléctricas. Estas corrientes eléctricas pueden sobrecargar los circuitos, por ejemplo, de satélites o también de las redes eléctricas que existen en las grandes ciudades en la Tierra. Tanto es así que una demostración de lo que puede llegar a ser una tormenta solar ocurrió justamente en 1987, específicamente en la ciudad de Quebec, en Canadá, donde una tormenta solar justamente llegó a penetrar tanto en la superficie que sobrecargó los transformadores de la ciudad del sistema eléctrico de Quebec y los quemaron. La ciudad permaneció a oscuras por horas y teniendo en cuenta que es una ciudad bastante importante, bastante grande, fue literalmente un caos. Ahora, eso fue en 1987, cuando nadie tenía teléfono o muy pocas personas, no existía tanto el internet. ¿Cómo ocurrirá ahora o cómo será ahora una tormenta solar en este ambiente tan tecnológico que todos dependemos de las redes 4G, 5G, el Wi-Fi, el DirecTV, etcétera? En fin, ¿qué pasará con los sistemas eléctricos que colapsen en ciudades como en cualquier gran ciudad? ¿Cómo colapsa una ciudad cuando no tiene energía eléctrica, cuando no podemos comunicarnos? Entonces, estamos vulnerables en frente de la actividad solar ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Afortunadamente estamos en un mínimo de actividad solar, pero no sabemos qué nos depara los próximos 11 años cuando alcancemos un nuevo máximo solar. ¿Ok? Bueno, aquí está la distancia al Sol determinada. Una unidad astronómica, 149.500.000 kilómetros, es el valor medio del semieje de la órbita de la Tierra, ¿ok? Y va a ser el valor de referencia para calcular la distancia al resto de los planetas del sistema solar. Creo que ya esta es la última lámina. Bueno, esto es muy interesante, fíjense, esto es bastante interesante. Para que tengamos una idea, o nuestros cerebros tengamos una idea de qué significa esta distancia, podemos decir que un atleta, ¿verdad?, trotando a una velocidad media de 5 km por hora, tardaría 3.400 años en recorrer esta distancia. Es decir, 3.400 años en llegar hasta el Sol, suponiendo que no se derrite antes, ¿no? Un vehículo a 120 km por hora tendría que viajar a esa velocidad constante por 142 años. Imagínense ustedes. Un avión, porque ustedes, bueno, ahora nosotros viajamos en Sky Astronomy Team, entonces ahora tenemos que viajar a 950 km por hora, tardaríamos 18 años en llegar a nuestro destino. Imagínense ustedes. Las naves espaciales, por supuesto, a 45.000 km por hora, tardan nada más 139 días. Pero realmente enviar una nave espacial al Sol es muy difícil, no tanto porque se va a quemar por su temperatura, sino porque es muy difícil evitar de que la nave espacial sea tragada por el Sol. Actualmente hay sondas espaciales como, se me fue el nombre en este momento, Parker, la sonda Parker, que se encuentra orbitando en torno al Sol para darnos un vistazo más detallado del Sol. Y también hay una de la Agencia Espacial Europea que en este momento no recuerdo. ¿Kepler? ¿Cómo? ¿El Kepler está orbitando al Sol? Bueno, Kepler, si mal no recuerdo, está en un punto de Lagrange. Luego te lo puedo confirmar. Es decir, no está ni orbitando al Sol ni a la Tierra, sino hay como en un intermedio.
pero específicamente esta sonda que les dije anteriormente, la Parker, que lo pueden buscar, se los voy a pasar también, perteneciente a la NASA. La sonda Parker tiene como objetivo acercarse mucho más cerca del Sol que la órbita de Mercurio, y de esa manera medir el viento solar de una manera más directa, medir las perturbaciones del Sol, en fin. Bueno, hemos apenas iniciado, apenas hemos visto lo violento que es nuestro Sol, lo importante que es para nosotros estudiar el medio interplanetario y la actividad del Sol, justamente por lo vulnerable. Esto a su vez nos puede llegar a pensar, porque cuando debatamos sobre la exploración espacial, que por ahí vamos a hacer una actividad muy interesante con Brian también, vamos a debatir sobre cuál creen ustedes que es las implicaciones de la exploración espacial. Ahora imagínense ustedes cómo es lo peligroso de viajar en el espacio a merced de la actividad del Sol. Lo peligroso que es estar salir de la protección de nuestro planeta, la Tierra, de la magnetosfera. Lo peligroso que es para los seres humanos al saber que viene una tormenta solar, en donde prácticamente no podemos ocultarnos en ninguna parte, y donde vamos a estar irradiados por una cantidad de partículas que pueden perjudicar nuestra vida, literalmente. Así que bueno, por eso decimos el Sol, nuestra estrella tormentosa. Bueno, ya hemos finalizado. Si tienen alguna pregunta, Brian, algún comentario más que quieras agregar. No, yo considero que todo muy bien, la verdad. Ajá, por ahí creo que Francisco tiene alguna duda. Sí, aquí estoy. Salomón, aquí una pregunta. O sea, el Sol es una estrella de segunda generación. Segunda generación. Pero cuidado, no. ¿Qué significa eso? O sea, cuidado, el hecho de que sea G2 no es de segunda generación. Es el tipo espectral, ¿ok? Lo digo por si alguien se confunde. G2 es por el tipo espectral, no porque sea de segunda generación. Se dice que el Sol es de segunda generación. ¿Por qué? Porque el material del cual se formó y se originó el Sol no era el material original que existió hace 3.000 millones de años. Es decir, no es el hidrógeno y el helio, no. La nebulosa del cual se formó el Sol perteneció alguna vez a otra estrella que murió, o sea, vivió, por así decirlo, y posteriormente murió. Y eso es lo bonito de la evolución estelar, que cuando las estrellas mueren, todo su material es diseminado en el espacio y eventualmente da posibilidad a la formación de otras estrellas y de otro sistema planetario. Por eso decimos que el Sol es una estrella de segunda generación. ¿Ok? Tiene 4.000 millones de años. El universo tiene 13.000 millones de años, para que ustedes vean. Es decir, no es de la generación de las primeras estrellas del universo. Eso lo digo. Gracias. Pero bueno, acuérdense que hablando en términos espectrales está el tipo A, tipo... a mí siempre se me olvida, siempre me recuerdo la regla mnemotécnica O, be a fine girl and kiss me. O, B, A, F, G, K, M. ¿Ok? Cada una se subdivide en 10. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Otra interrogante? ¿Otro comentario? Salomón, sí, yo tengo una pregunta. Cuando dijiste sobre el tema de las manchas solares, porque como tiene polares, positivo, negativo, o sea, entiendo que siempre hay dos. O sea, hay como que una mancha solar en un lado y luego hay otra. Siempre se van a hacer en pares. Sí, en general están en pares. Aunque puedes observar una mancha solar, como por ahí creo que hay una imagen que mostré, que parece una sola mancha solar. Pero realmente el campo magnético está entrando en alguna parte de la fotosfera y quizás no sea visible. Es decir, te dé la ilusión de que es una sola mancha solar, pero realmente siempre hay un polo norte y un polo sur. Y generalmente todas están en pares. Todas están en pares. A lo mejor una mancha es más pequeña que la otra, pero siempre hay grupitos de manchas solares. ¿Ok? En la presentación que se las voy a dejar hay una lámina que la pasé rápidamente en donde hay una clasificación de los tipos de manchas solares. Y eso les puede ayudar bastante, ¿de acuerdo? Salomón, permíteme mostrar acá algo que seguramente tú conoces. Y que son básicamente estos mapitas que Correcto. se utilizan muchísimo en lo que es la observación solar y la medición de manchas, ¿no?
O sea, son básicamente, estas son muy viejas, de hecho ya deben haber algunas bastante nuevas, pero son registros de observación solar donde básicamente te dividen el sol para que en el momento que hagas observaciones puedas colocar la posición o la ubicación de las manchas solares y así medir como la rotación del ecuador y de las diferentes partes del sol, ¿no? ¿Tú quieres hablar un poco más de eso? Así es, correcto. Sí, justamente lo que les estaba mencionando, hay astrónomos, tanto profesionales como aficionados, que se dedican a la observación de las manchas solares. Entonces utilizan esas plantillas que mostró Brian ahora para dibujar la posición de las manchas solares. Es como una especie de sistema de coordenadas que justamente les permite observar el movimiento de las manchas, cómo evolucionan, cómo cambian, porque las manchas solares surgen como pequeños punticos negros y de repente van creciendo, se van dividiendo, van haciendo grupos, eventualmente los grupos también se unen y van cambiando. Es muy interesante, cada mancha solar es única en ese sentido. Y con esas plantillas que mostró Brian, entonces se puede medir el campo magnético del Sol a través de las manchas solares. Es un campo de la astronomía observacional muy interesante. Yo por eso mostré algunas imágenes ahí porque es uno de los campos que más me gusta a nivel observacional. Pero por supuesto ya no tanto a nivel de manchas solares, sino de la cromósfera, ¿no? Que son esos arcos que justamente constituyen el plasma que está por encima de la fotosfera. Pero muy interesante. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, sí, yo tengo un aporte básicamente. Hace un tiempo atrás me pasaron una página web, se llama www.helioviewer.org. Que bueno, de hecho no la supe usar porque, bueno, ahora con lo que me he explicado recién voy a poder entender un poco, pero hoy como que tiene muchas opciones para ver los diferentes espectros, me parece. Lo puedes, si quieres, compartir, Adán, por el grupo de WhatsApp. Lo puedes compartir. Sí, lo paso ahora entonces. Y está muy interesante. Por eso te digo, a mí es uno de los campos de la astronomía que más me gusta, el estudio de la actividad del Sol. Y la mayoría de esas imágenes que se ven en esas páginas son de telescopios especializados que están en el espacio. Particularmente les puedo decir el SOHO, que se los mostré ahora, que es un satélite ya viejo, y el SDO, el Solar Dynamic Observatory. Está también el Estéreo A, Estéreo B, y hay muchos otros. Aquí en España, en Islas Canarias, hay un observatorio terrestre que se dedica a la observación de la fotosfera, y es un observatorio que observa justamente la fotosfera del Sol con un detalle impresionante. Está justamente en el observatorio de Roque de los Muchachos. Es impresionante. Y bueno. Ese es el observatorio más grande de todo el planeta. El de Roque de los Muchachos, bueno, hablando, sí, el Gran Canaria es uno de los telescopios más grandes, pero están ahí en competencia con el observatorio de Johannesburgo y el observatorio, ¿cuál otro más? El Mauna Kea también, el Mauna Kea. ¿Cómo dices? El de Los Ángeles. Hay uno en Los Ángeles. No. Los observatorios de Monte Wilson hace tiempo que quedaron desterrados. Pero digamos que de los telescopios más grandes están los Kep 1 y Kep 2 en Hawái. Luego está el Gran Canarias. Y luego está el observatorio de Sudáfrica, el observatorio surafricano, que es un espejo monolítico de 10-11 metros más o menos. Los de Chile, el VLT, a pesar de que son uno de los telescopios más grandes, apenas son espejos, y digo apenas como que 8 metros, pero en conjunto, gracias a la interferometría, pueden simular un telescopio de mucho mayor tamaño. Pero bueno, es muy interesante. Yo voy a aprovechar el comentario de Adam, también voy a compartir una página que es, bueno, justamente la NOAA, que se dedica al estudio de lo que se denomina el clima o el tiempo espacial. Ese término tiempo espacial hace referencia a la actividad magnética en el medio interplanetario producto del Sol. Bueno, Francisco, no conozco nada de la Agencia Espacial Latinoamericana. O sea, he escuchado, pero no. Eso de la Agencia Espacial Latinoamericana, ¿te refieres al acuerdo México-Argentina que se firmó hace poco? Sí, eso es lo que quería saber qué es. Bueno, es un acuerdo, es una decisión que viene más hacia el tema político que científico. Tiene muy buenos planteamientos. De hecho, no lo leí todo, pero sí leí alguna cosa
de que van a aliarse para no solamente ser México y Argentina, sino que englobar todo lo que es el continente para lo que será el desarrollo de tecnología espacial. Viste que Argentina recién lanzó un satélite justo con un Falcon 9, y también México tiene pensado pues incursionar en lo que es la tecnología aeroespacial, pero tendría que leer y profundizar mucho más, pero según lo que comentan algunos colegas aficionados también, dice que es más tema político que científico, pero esperemos que no sea así, esperemos que realmente le quieran dar, digamos, pie a eso, ¿no? Al desarrollo de tecnología y cosas así, porque mucha falta que hace realmente. Sí, claro que sí. Gracias, chicos. Sí, bueno, yo creo que ya termino con eso. En Latinoamérica creo que uno de los que más está desarrollado en temas aeroespaciales son sin duda los brasileños. ¿Ok? Acuérdense que hablar de tecnología aeroespacial es justamente hablar de tecnología aeronáutica también. Y bueno, y tienen a Embraer y todo aquello. Brasil tiene no sé cuántos satélites en el espacio, tiene hasta astronautas también. O sea, en fin. Bueno, estamos listos. Nos vemos entonces el próximo lunes. Muy pendientes con el Classroom mañana. Van a tener la grabación y las actividades correspondientes. Así que ya no nos extendemos más porque aquí ya es tardecito. Un abrazo y nos veremos entonces. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego.